Bueno, buenas días, tardes, perdón. Voy a resolver el problema del reactor de película biológica que ya habíamos planteado. Como ustedes saben, habíamos dicho que había tres mecanismos actuando en ese sistema, el que es el término convectivo, el término difusivo y el término reactivo, ¿verdad? La manera de plantear este problema va a ser la siguiente. Está cayendo una película de líquido por por una superficie donde está depositada una película biológica, ¿sí? El microorganismo requiere de los nutrientes que vienen en el líquido, pero también requiere de el oxígeno que está presente en la atmósfera. Entonces, es por eso que se considera el término difusivo. Yo sé que una manera más adecuada de plantearlo podría ser utilizando la ley de Henry y considerando esa transferencia de masa, pero lo vamos a manejar así, ¿ok? El oxígeno difunde desde la superficie de la película de líquido, aquí está oxígeno, hasta toda la película de líquido hasta llegar al microorganismo. Aquí el microorganismo utiliza los nutrientes que ya vienen o que probablemente están en exceso, como suele ser, y el oxígeno sería el reactivo limitante. Llega, reacciona y bueno, eso va a afectar la concentración de oxígeno. Entonces, el oxígeno aquí pues tiene una resistencia difusiva en el eje que se desarrolla en el eje X, ¿no? Porque, bueno, las coordenadas de este sistema es eje X, el horizontal, y el vertical, pues el eje Y, ¿verdad? Pero también se transporta convectivamente a lo largo del eje Y. El asunto con el transporte convectivo es que como es un flujo laminar, pues se desarrolla un perfil de velocidades, ¿no? Este, y que fue el balance de momentum que ya habíamos planteado anteriormente. Entonces al oxígeno, bueno, se transfiere por difusión, pero también se transporta por convección a lo largo del eje X, y además se está consumiendo con una cinética de primer orden, que está expresada aquí en K por CA. Entonces está sufriendo todos esos procesos el oxígeno, ¿no? El asunto es que, como pueden ver, eh, bueno, esta sería la expresión del perfil de velocidades de flujo laminar que ya habíamos obtenido anteriormente. Este término de aquí es la velocidad máxima. Vmax. Perdón. Eh, entonces, si se fijan, un momento, por favor. Ok. Entonces, estábamos viendo eso, ¿no? Que tenemos la velocidad, el perfil de velocidades que cae por la película y bueno, la ecuación que decíamos que consideraba la convección, la difusión y la reacción química. Eh, entonces aquí el asunto o la complejidad radica en que, bueno, aquí yo tengo que sustituir la velocidad en el balance de materia, ¿no? En el término convectivo, que es en donde impacta. El, el problema es la complejidad matemática de esta ecuación, porque como lo pueden notar, pues es una ecuación diferencial parcial de segundo orden. Eh, y el asunto es que además, pues tengo una derivada de segundo orden respecto de x y una de primer orden respecto de y. Entonces no es sencilla de resolver y se tienen que utilizar estrategias numéricas. Por ejemplo, en este caso lo que se propone es el método de líneas, que consiste en convertir esa ecuación diferencial parcial en una ecuación diferencial ordinaria, ¿sí? Y la manera más fácil de convertir esa ecuación en una ecuación diferencial ordinaria es, pues, despejando esa ecuación. Lo voy a empezar a hacer. Disculpen el rayaderito y todo. Bueno, estoy aprendiendo a hacer esto. Entonces despejas de ese A de Y. Como saben, pues el término convectivo se desarrolla a lo largo de Y, por eso la derivada respecto de Y y la difusión respecto de X. Entonces de ahí nacen esas diferencias. Entonces quedaría esto como la difusividad, la segunda derivada
respecto de X menos el consumo del reactivo limitante, que acabamos de decir es el oxígeno, y todo eso está entre B y E. ¿Sí? Y el paso que sigue es discretizar esa segunda derivada. Las estrategias, bueno, la discretización consiste en convertir las derivadas en una ecuación algebraica. ¿Sí? Hay distintos métodos para discretizar, dependiendo del truncamiento de la serie Taylor, que no voy a entrar en detalle, pero pues obviamente depende de dónde trunques la serie, el error que va a tener tu método, ¿no? El método que se utiliza aquí es el de diferencias centradas, que es el que se usa por excelencia. Y de esa forma, fíjense, voy a discretizar con diferencias centradas, que voy a poner discretización. Y fíjense cómo va a quedar ahora. Queda, perdón, esa, esa derivada a la difusividad dividida entre el paso en X, que es delta X al cuadrado, y eso multiplica la diferencia centrada, que sería CA en el nodo n más 1 menos 2 CA en el nodo central, que es el nodo n menos, perdón, más CA en el nodo anterior, n menos 1. Esa es la diferenciación. Esa es la diferencia, las diferencias finitas. Y luego menos K por CA, que es el término cinético. Ese no se tiene que discretizar porque no hay derivadas. Simplemente es un producto, ¿no?, de un parámetro y una variable. Entonces así se queda. Y luego todo esto está dividido entre la velocidad, que la velocidad depende de X y X se tiene que discretizar porque es la variable respecto a la cual estoy discretizando. ¿Okay? Entonces, eso quedaría como Bmax que multiplica a 1 menos n, que es el número de nodos, menos 1, por el tamaño del paso de delta X, eso entre el espesor de la película, y luego todo eso pues está al cuadrado. ¿Sí? Insisto, para aprender cómo discretizar no es muy complicado, sencillamente hay que ver qué método de discretización conviene más. A veces cuando son para nodos que están puestos dentro de un dominio, convienen diferencias centrales, y en los límites de los dominios convienen diferencias hacia atrás o hacia adelante. ¿A qué me refiero con eso? Imaginen que tenemos pues la pared, la película de líquido, y ¿a qué me refiero con discretizar? Como estoy discretizando respecto de X, significa que estoy obteniendo una solución aquí, otra solución de las ecuaciones aquí, otra aquí, otra aquí, otra aquí, otra aquí y otra aquí. Sí, cada nodo es una solución
de esa ecuación diferencial. Por eso se discretiza. Y lo que les comentaba es, ¿cómo discretizo? Pues dependiendo de en dónde estés en el dominio. A lo mejor de, dentro del dominio conviene las diferencias finitas centradas. Centradas lo voy a poner. Y en los límites, a lo mejor aquí conviene hacia adelante, ¿no? Diferencias forward en inglés. Es que se utilizan mucho los términos en inglés. Entonces aquí sería como diferencias forward. Y acá en este punto sería, perdón, ya, backwards. ¿Sí? Cuando estemos programando en MATLAB les voy a decir, miren, aquí, como es el último nodo, voy a usar otro tipo de diferencias. Ahora ya para saber precisamente cuándo usarlas y saber cuál es el error de truncamiento y todo eso, pues ya saben, un libro de métodos numéricos, ¿sí? Este, por lo pronto yo creo que es suficiente que se comprenda que la discretización es importante para convertir las derivadas, ya sean de primera o de segundo orden, como en este caso, en una expresión algebraica, ¿sí? Que se va a resolver en cada nodo que se haya propuesto en la discretización. Si recuerdan un programa en clase, yo les dije, miren, cómo es la estabilidad de una solución de un parámetro con respecto a la cantidad de nodos. Se requerían menos de 200 nodos para obtener una solución matemática estable. Esto no es una regla general, pero normalmente las soluciones en ingeniería química pues andan en esos rangos, ¿no? O sea, uno muy complicado, 200, 300. Obviamente ya cuando se habla de dinámica de fluidos quizás se va a requerir mucho más y también depende de si es en 2 dimensiones, en 3 dimensiones, se van a requerir distinta cantidad de nodos o de mallas, ¿no? Cuando se habla de 2 o 3 dimensiones ya no son nodos, sino son mallados. Eh, pero en muchos problemas, como de hecho en este caso, 20 nodos es más que suficiente, ¿sí? Eh, por eso, de hecho, vamos a empezar con eso. ¿Cómo saber cuándo es suficiente? Bueno, graficando un parámetro del sistema que depende de la variable de la que discretizaste. Por ejemplo, en este caso podríamos graficar el valor de la velocidad en cada punto y ver cómo se comporta en cada nodo, cambiar la velocidad y ver si es estable la solución. ¿Sí? Más bien, perdón, cambiar la coordenada de x y ver si la solución es estable. Entonces, otra forma de hacerlo es proponer una cantidad de nodos, resolver, proponer otra cantidad de nodos, resolver y ver si cambió la solución. Si cambió mucho la solución, o sea, digamos, la solución depende de la cantidad de nodos, pues significa que estás obteniendo soluciones inestables o, vamos, que divergen y tienes que, pues, aumentar, normalmente se tiene que aumentar la cantidad de nodos, lo que implica mayor esfuerzo de cálculo, ¿ok? Entonces disculpen que a lo mejor esté utilizando términos así muy desconocidos o muy raros, pero bueno, esto es tema de otra asignatura, métodos numéricos, y yo me conformo con que haya quedado claro que la discretización es para convertir derivadas a expresiones algebraicas. Como en este caso, esta segunda derivada la convertí en esta expresión, bueno, esta expresión algebraica. ¿Sí? Ya no es más una derivada. ¿Ok? Y entonces pasé de tener una ecuación diferencial de segundo orden a un parcial a una ecuación diferencial ordinaria de primer orden. ¿Sí? Esta sería una EDO de primer orden. Y bueno, ahora lo que sigue ya es el uso del software MATLAB. Eh, pausa.